¿Cómo están? Oh, después de almuerzo, ¿bien? Es una alegría poder estar de vuelta. La verdad que fue un tiempo muy emocionante. Quería dedicar un par de minutos para contarle un poquito respecto del viaje. Eh, Aprendí a decir Anise yo, que dice hola, simplemente es lo único que aprendí, ¿ya? Fue un muy buen tiempo. Como les contaba a algunos de ustedes, cuando llegué allá fue muy emocionante porque la recepción de los voluntarios coreanos era muy amorosa. Cuando llegaba uno ahí, era como aplaudían a cada persona que llegaba, porque cada uno venía con su historia, sus casas, su país, ir juntos a adorar al Señor. El primer día fue también muy emocionante. Hubo una inauguración de este acto y fue bastante relevante. Estuvo el presidente de Corea, se transmitió a todos por canal abierto a todo el país. Estuvo el alcalde de Corea, dio un discurso, entonces tú dices, wow, o sea, era algo realmente relevante. Cuando uno estaba en Seúl entera, o Incheon, que es la parte donde estábamos realmente, estaba llena de banderas del Congreso. Entonces uno andaba por la calle y sabía que éramos de los mismos. Así que fue hermoso también compartir con 5.200 hermanos de 202 países. Obviamente uno no puede compartir con todos, pero la dinámica era plenarias todos juntos, los 5.000 y fracción. Después había tiempo en mesas de conversación, donde gente de diferentes países obviamente, y después había talleres y plenarias que también eran como por redes temáticas. Plantación de iglesia era uno de ellos, me metía a eso también obviamente, y varios más como Generación Z, que es la próxima generación que está creciendo, desafío de fe y trabajo. En realidad era muy desafiante cada encuentro, y cuando almorzábamos todos juntos, decía, Señor, guíame dónde me siento para saber con quién conversar. Y realmente fueron muy edificantes las conversaciones. Dentro del sermón voy a compartir algunas historias también. Y obviamente de vuelta con lo vivido y con lo que estamos viendo como iglesia, cómo no elegir este pasaje de la Gran Comisión. El sermón de hoy se llama Comprometidos con su misión. Pero nos damos cuenta que si leemos este pasaje, el mayor comprometido con su misión es Dios mismo y Jesús mismo. Fíjense cómo parte este relato. Uno podría pensar de que quienes están comprometidos con la misión son gente que por forma de ser, por carácter o por su historia son valientes entre sí. Y escuchaba relatos de misioneros chinos, de Irán, de India y de países perseguidos, y ellos mismos decían que no nos asombráramos ni nos miráramos como héroes, sino que eran gente común y corriente que fueron usadas por el Señor, llenos de temores propios, pero fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa también en la Escritura. Frecuentemente se predica por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero parte con un por tanto. Hay una causa previa y también hay una intervención de Jesús mismo. Porque fíjense que los 11 discípulos, llenos de inquietudes, también de asombro, fueron a Galilea, al monte donde Jesús les dijo, quédense acá, y dice que le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Este pasaje recuerdo que lo compartimos casi 6 años atrás, cuando partía el proceso de plantación con el equipo de colaboradores que teníamos. El equipo, leímos este pasaje y varios más, leímos Hechos también, pero acá enfatizamos en que obviamente uno podía tener dificultades, dudas, temores, inquietudes, falta de preparación, y el que se acerca acá es Jesús mismo. ¿A quién se acerca? A estos discípulos que algunos adoraron y algunos dudaron. Y les habló diciendo, esta fue la forma en que Jesús respalda, encomienda, comisiona, autoriza y envía a sus discípulos diciendo, por si acaso, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Parte de esta forma, diciendo, saben que ustedes van a ir, pero antes de que vayan, quiero que sepan que yo he vencido. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. He vencido al diablo, he vencido al mundo, he vencido al pecado, he vencido a la muerte. Tengo la victoria, victoria ganada por Cristo en su obra, cuando vivió en obediencia, cuando murió y resucitó, ya estaba y fue ascendido obviamente después. Pero él dice, esto que sea para ustedes como un estímulo, que sepan que yo he vencido, por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Y aquí vemos que cuando habla de toda potestad, está hablando de un reino. Cuando habla de discípulos, está hablando de un pueblo. Cuando le dice después, yo estaré con ustedes, está hablando de una promesa. Entonces hay un reino, hay un pueblo y hay una promesa. Y les pregunto, ¿qué es lo que demanda este rey? Este rey demanda que su pueblo viva en confianza a su mandato, en la identidad que tienen como discípulos, en su propósito, y que puedan vivir conforme a su promesa. Les pregunto, ¿cuál es el rubro? ¿Cuál es el giro? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia del Señor? A tal punto que si deja de hacer eso, deja de hacer lo que el Señor le mandó. ¿Me pueden responder? Ser discípulo y hacer discípulo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Si hace más cosas la iglesia, ¿qué le mandó el Señor? Única, exclusivamente, una cosa: ser discípulos y hacer discípulos. Y dice algo importante, que se olvida muchas veces, y se nos olvida muchas veces, a todas las naciones. Entonces podemos cometer una gran omisión, obviamente, que podemos pretender hacer discípulos, siendo discípulos, pero no todas las naciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace un cristiano común y corriente desde Concón, Viña del Mar o la Quinta Región con la Gran Comisión a nivel global? Uno dice, tenemos que involucrarnos tenemos que estar involucrados con nuestra iglesia global. ¿Necesitamos hacerlo? ¿Es posible hacerlo? ¿Podemos aportar a esta gran comisión? La pregunta está clara. La respuesta es sí. Sí, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de la gran comisión, estamos hablando de que somos un pueblo bajo su reino, basado en su promesa, para vivir conforme a nuestra identidad y nuestro propósito. El discipulado no es una mera tarea, tampoco es un programa, tampoco es un curso, tampoco tiene un tiempo de duración. No podemos decir, ¿sabes qué? Ya hice un discipulado, terminó, duró 2 años, y ahora, no, ya no estoy en discipulado. Más allá del programa eclesiástico, toda nuestra vida somos discípulos. ¿Cuándo terminamos de ser discípulos? Nunca. ¿Cuándo terminamos de ser discípulos? Cuando Cristo vuelva. Hasta ahí. Y eso es parte de nuestra identidad y parte de nuestro propósito. La identidad está relacionada con el propósito. Les pregunto, ¿cuál es su identidad entonces? ¿Cómo se podrían definir? Discípulos. Había una pregunta típica en el encuentro, por razones obvias. Te preguntaban nombre, país, ¿qué hacías? Típica. Y todos hacíamos lo mismo en realidad. ¿Cuál es tu nombre? Y ahí a uno les costaba más decir los nombres que a otros. El país, algunos miraban si Chile no conocían, ¿ya? O le explicaba más o menos,
y algunos conocían a algunos futbolistas antiguos ya, ¿cierto? Y te preguntaban dónde estaba ubicado, también te preguntaban qué hacían. Y uno tendía a responder con lo que hacía, pero también era importante responder con lo que uno es. Y uno, claro, obviamente como discípulo del Señor, también es padre, también es esposo, también tiene un rol, es pastor en mi caso. Pero obviamente la identidad número uno, ¿cuál es? Discípulo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es su identidad? Si le preguntan a ustedes quiénes son, van a decir su nombre. Si tuvieran un encuentro parecido al mío, dirían de dónde es, probablemente le van a preguntar. Y más allá que pregunten o no, uno debe decir, soy discípulo de Cristo. Esa es nuestra identidad número uno. Y en tanto soy discípulo, tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pero realmente, ¿es ser discípulo de Jesús y hacer discípulo? Si eso no está, algo pasa con nuestro cristianismo. Y debemos recuperar eso. Ser discípulos y hacer discípulos. Y aquí dice algo muy importante, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Pero no dice, vayan, ¿dónde tengo que ir? ¿O eso quiere decir de que si estoy acá no puedo ser discípulo? Sí, puedo ser discípulo. Porque dice, vayan, en realidad es mientras vayan por el camino. Mientras vivan, mientras cumplan sus roles, sus actividades, sus labores. Y hay tres tipos de discipulados. Uno, familias. Mientras vayan por el camino, que las familias puedan evangelizar y discipular a sus hijos. Que puedan evangelizarse unos a otros, animarse en la fe del Evangelio. Tal como dice Deuteronomio. Y enseñarás y repetirás mientras vayas por el camino, y al levantarte y al acostarte vas a poner esto en las puertas, en cada lugar vas a enseñar de manera cotidiana. Entonces, discipulado, familias. 2. El 99% de la población cristiana no trabaja en una iglesia, ni son misioneros, ni una agencia misionera tampoco, ni ministerio para eclesiástico. Están en sus labores, como profesor, como atendiendo un negocio, como emprendedor, un montón de tareas. Ponga su tarea ahí, ponga su profesión u oficio ahí, o su actividad, pónganlo ahí. Mientras vayan por el camino, vayan haciendo discípulos. Tienen un tremendo campo misionero. ¿Saben cuál es? ¿Tu familia? ¿Saben cuál es? ¿Tu trabajo? ¿Saben cuál es? Tus vecinos. Tremendo campo misionero. ¿Se han puesto a mirar su campo misionero? ¿Cómo lo miran? ¿Con gracia? ¿Con esperanza? ¿Con alegría? ¿Con decepción? ¿Con desánimo? Es importante mirar ese campo y rogar al Señor de la mies que podamos predicar el Evangelio a todas las criaturas, a toda persona que se nos cruce por el camino, que estemos disponibles para eso. 3, debemos ser discípulos para preparar a otros discípulos en la misión. Debemos entrenar a nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos oficiales, nuevas personas dispuestas al servicio ministerial. También un tipo de discipulado es. No solamente de los rudimentos, también de prepararlos para la misión, prepararlos para el servicio en la obra del Señor. Entonces hay 3 tipos de discipulado. Por un lado está el familiar, por otro lado está en fe y trabajo, y por otro lado también está el preparar nuevos obreros. ¿Saben por qué? Porque tenemos una responsabilidad.
¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo sigue a Jesús y hace nuevos discípulos. ¿Y qué hace una iglesia? Una iglesia enseña a ser discípulo y planta nuevas iglesias. Una iglesia debe plantar nuevas iglesias. Pregunta, ¿cómo plantamos nuevas iglesias? Preparando a discípulos que estén dispuestos y disponibles para esta tarea misional. Pero aquí dice algo importante. Dice, y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Les cuento que tuve la oportunidad de conversar con muchas personas. Y una de esas conversaciones fue con una misionera que trabaja en Brunei. Ustedes dirán, ¿dónde está Brunei? Entre Malasia e Indonesia. Lo investigué después y hay un sultán ahí como primer ministro, rey, emperador, hace todas. Y es un país que tiene iglesias autorizadas y iglesias no autorizadas. Las que alcanzaron a inscribirse hace unos cuantos años atrás son las oficiales. Pero todo el resto de las iglesias no son oficiales. Y quien haga su tarea eclesiástica o misional va a la cárcel o es expulsado del país. Y esta misionera trabaja en las universidades de manera, comillas, clandestina. No podíamos sacarle fotos, por razones obvias. Tenía una identificación para que supiéramos que no podíamos fotografiar ni subir nada a internet, ni se grababa. Y tampoco tenía su nombre original. Pero ella se puso Lily Sparrow. Me pregunté por qué. Lily Sparrow, ¿por qué? Pirata del Caribe, dije yo. Lily dice, ¿sabes qué? El Señor me dijo que Él iba a cuidar de mí. Así como cuida a los lirios, Lily, del campo. Y como cuida a los pajaritos, Sparrow. Él cuida de mí. Emocionante. Se llamaba Lily Sparrow. Y le pregunté cómo podíamos orar por ella. Me dijo, oren por mí basado en Juan 15. Sí, 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Oren de esa forma, para que lleve mucho fruto. Porque Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que lleve mucho fruto. Y que separado de Él, nada pueda hacer. Esa fue su oración. Esa fue su petición de oración. Y les pregunto, ¿están dispuestos a orar por Lily Sparrow? Sería hermoso poder orar por ella. Y poder conectar con ella. Y con varios otros misioneros que conocí en esa oportunidad. Y empezar como iglesia a asomarnos, a mirar globalmente, no solamente localmente, ¿cierto? Lo hermoso es que esta obra comienza en Jesús, comienza en Dios, y es sustentada por Dios y termina en Dios. La tarea es enseñar, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso implica una práctica cotidiana de entrenamiento. Enseñar a hacer, enseñar a cumplir, enseñar a vivir, enseñar a vivir como el Señor quiere que vivamos. Y eso es cotidiano. Pero Él dice, ustedes no están solos en esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo sustento la misión. Yo estoy a cargo de la misión hasta el fin del mundo. Y no podría decir, por tanto, no temamos. Por tanto, descansemos. Por tanto, obedezcamos. Por tanto, vivamos la identidad que tenemos en Cristo. Y por tanto, cumplamos su propósito. Mientras iba de vuelo para Corea, dentro de las 38 horas de vuelo, en el primer viaje me dispuse a escribir respecto a este pasaje. Y fue un hermoso tiempo, donde me preguntaba acerca de nuestra iglesia. Y uno de los anhelos que pedía por esta iglesia, por nuestra congregación, que tengamos un compromiso con el Evangelio. Y lo escribí.
Hay muchas cosas más para compartir, pero escribí lo siguiente: que anhelemos ser una iglesia, 1, comprometida con el Evangelio; 2, comprometida con el discipulado. Y ahí 2.1, comprometida con el discipulado de familias, que incluye matrimonios y la crianza de niños. El B, comprometido con la fe y el trabajo. Y el C, comprometido con el entrenamiento de nuevos obreros. Tercero, comprometido con la plantación de iglesias. 5, comprometido con el movimiento del Evangelio en la ciudad. Porque en Hechos 1:8 dice, y serán testigos. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿Dónde más? ¿Samaria? Hasta el último de la tierra. Habla de ciudades. Comprometido con las ciudades, con el movimiento del Evangelio en la ciudad, y también comprometido con la misión global. Comprometido con la misión global. ¿Podemos hacerlo? La pregunta es, ¿qué esperamos entonces? Que esta palabra, que esta mirada, esta perspectiva inunde nuestra iglesia y nuestros corazones para poder ser fieles a este llamado. Había mucho análisis al respecto. El día viernes, que era el día 5 del encuentro, se dedicó a la misión de la iglesia coreana. Una iglesia muy perseguida, una iglesia que sufrió mucha guerra, mucha opresión, mucho conflicto, pero esa iglesia desde que partió, con misioneros obviamente extranjeros, ¿saben lo que hicieron? Se prepararon y dijeron, vamos a mandar misioneros a todo el mundo. Y tenían una lógica muy distinta a nosotros. Quizás, probablemente el latino en términos iniciales era como que recibamos, pero no enviemos. Estamos tan complicados nosotros, ¿qué vamos a andar mandando misioneros a otras partes? Primero nosotros y después vemos lo que hacemos. Hasta que estemos realmente bien. Pero los coreanos, ¿qué hicieron? Simplemente recibieron misioneros, predicaron el Evangelio y prepararon nuevos misioneros dispuestos a entregarse a la obra de misión en todo el mundo. Gracias al Señor por eso. De hecho, Corea hoy día es una de las fuerzas de envío de misioneros. De ser campo de misión, se ha convertido en una fuerza de envío de misioneros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra iglesia? ¿Qué es lo que quisiéramos? Les pregunto, ¿estarían dispuestos a estar comprometidos con esta misión? ¿Comprometidos con el Evangelio? ¿Con ser y hacer discípulos? ¿Con hacer discípulos a las familias? ¿Hacer discípulos también en fe y trabajo? ¿En preparar nuevos obreros? ¿Comprometidos con plantar nuevas iglesias? ¿Comprometidos con el movimiento del Evangelio en la ciudad? ¿Y comprometidos con la misión global? Entonces, deberíamos decir, sí, Señor. Sí, acepto. Pero digo algo, esto tampoco es opcional. Porque dice, yo les he mandado. O somos fieles a su misión, o somos infieles a su misión. Pero para eso hay que disponerse. Señor, aquí estoy. Para yo ser parte de ese ejército victorioso, que está dispuesto a dar la vida por ti. Última información. Mientras estábamos ahí, nos contaron de que los chinos, la delegación china, fue permitida salir de China para el encuentro. En 2010, en Sudáfrica, cuando fue el encuentro anterior, no se lo permitieron. Estaban a punto de salir y le dijeron no van a salir. Dieron ese reporte, dijeron gracias, acá estamos, ahora. Y el gobierno nos permitió, siempre y cuando no hablemos mal de ellos. Y acá estamos. Dice, wow, súper bien. A los 5 minutos llega un mensaje a uno de los pastores chinos
diciendo que su familia iba a recibir represalias. Eso es en el momento, al instante. Y ellos oraban para que sean fortalecidos por el Señor, para que sus familias sean fortalecidas. Entonces uno se pregunta, ¿eso es tan real? Si es tan real, que bueno verlo in situ, en vivo, en tiempo real. Porque sí, es verdad, uno escucha y sabe que eso existe. Pero también es bueno tener conciencia de esto. Y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la misión? Siento que hay que Jesús reina, que somos su pueblo, y nos da una identidad, nos da un propósito y también una promesa de que Él está en medio nuestro. ¿Dispuesto a vivir su identidad? ¿Dispuesto a vivir su propósito? ¿Dispuesto a estar comprometido con la fe del Evangelio? El Señor está a cargo de esta misión. ¿Y cómo te encuentras en este momento? Con temores, con dudas, inquietudes, incluso con afanes, incluso hasta con más sueño o menos sueño. El Señor dice, yo estoy a cargo de la misión y te estoy invitando, y me estoy acercando a ti para que podamos juntos hacer esta tarea. Que el Señor nos impulse, que el Señor nos dé su gracia y su poder para ir conforme a la fe del Evangelio. Les pido que nos pongamos de pie y que podamos orar a nuestro Señor, sabiendo que Él venció, Él reina, que somos su pueblo, tenemos una identidad y un propósito, y también tenemos una promesa. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos que tú has vencido, que tú reinas, que tú has vencido al diablo, al mundo, a la carne, al pecado, a la muerte. Y podemos tener libertad en ti, tenemos vida en ti, abundante en ti. Y te pedimos, Señor, que como tu pueblo, que tenemos una identidad y un propósito, podamos vivir conforme a esto y disfrutarlo, Señor, y gozarlo en esto. Que no sea algo pesado, tedioso, sino que sea algo que tu Espíritu Santo impulse y quiebre nuestra forma de vida, Señor, para vivir por ti y para ti, sabiendo y confiando que tú iniciaste tu misión, que tú sostienes tu misión, que tú impulsas y acompañas tu misión hasta el fin del mundo. Te pedimos que como hijos tuyos podamos ser obedientes, agradecidos y llenos de gozo para vivir por ti y para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.